Y cuando son la 1:20, ya nos acompaña aquí María Sánchez Soane en los estudios de Radio Meseta en Ramón y Cajaluno, aquí en las escuelas de la Villa. Ella es secretaria de Desarrollo Rural y Agua de UPA en Castilla-La Mancha. Con ella trataremos de contrastar pues el cultivo de pistacho con otros cultivos que también están potenciando, como la almendra, y otros más clásicos, como la oliva o la vid. Muy buenas tardes, muy buenos días, María, y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Radio Meseta. Gracias a vosotros por invitarme. Uh-huh. Lo primero que te queríamos preguntar era por empezar con algo de actualidad. Las jornadas que se celebraron el otro día en Albacete con el consejero de Agricultura, no sé al final estuvo Paje o no. No. Al final no fue, ¿no? Que estaba la cosa en duda. No pudo ir. Sí. Fueron unas jornadas... Sobre la PAC. Sobre la PAC. Esto fueron, es. Que se está negociando, que es la que habría a partir de 2020. De 2020. ¿No? Es lo que llamamos la PAC 2020. Ya. Son unas jornadas muy interesantes. Uh-huh. Porque es muy importante que nosotros como comunidad autónoma y como país tengamos una postura clara de la PAC que queremos. Ajá. Los otros países tienen ya una postura más o menos definida en líneas generales, aunque habrá que concretar mucho. Uh-huh. Pero nosotros tenemos muy claro que Castilla-La Mancha tiene que tener una posición muy clara, muy determinada, y que los agricultores tienen que estar en todo momento informados y además tienen que participar dando ideas de ese proceso de negociación. Ese proceso de negociación, o sea, cuando se llega a Bruselas para negociar, ¿depende más de comunidades autónomas o más a nivel Estado? Depende del Estado. O sea, son los países los que negocian al final, son, ¿no? Los países los que negocian, pero lógicamente Castilla-La Mancha tiene mucho peso dentro de la agricultura española. Tiene mucho peso dentro de la agricultura española y además tienen reuniones frecuentes, con cierta frecuencia para ultimar la postura de la PAC nacional. Ya. ¿Y cuáles son las principales amenazas de esta nueva PAC con respecto a otras anteriores? Que a lo mejor la entrada de nuevos países en la Unión Europea, a lo mejor Croacia, por ejemplo, yo creo que sí que tiene agricultura, ¿no? Y otros países del este de Europa que también tienen agricultura y que a lo mejor eso pone en peligro pues ayudas. La verdad es que no lo sé, te pregunto. Bueno, yo para empezar a hablar de la PAC quiero antes aclarar un punto que me parece muy importante. Cuando hablamos de la PAC, socialmente se considera que es la PAC esas ayudas que cobran los agricultores. La sociedad tiene que concienciarse que la PAC es la PAC de los consumidores. Uh-huh. Es decir, que ese dinero que cobran los agricultores no lo cobran porque sí. Lo cobran porque nosotros, como agricultores, estamos obligados a producir en unas condiciones muy determinadas que nos marca la Unión Europea para que produzcamos alimentos con una trazabilidad saludable y, lógicamente, eso repercute en la producción y repercute en la competitividad. Por lo tanto, cuando hablamos de PAC, hablamos de la PAC de todos los consumidores, porque son los consumidores los que al final utilizan esos productos y utilizan unos productos que están garantizados en la producción desde el inicio hasta que llega a la mesa del consumidor con una trazabilidad saludable. Uh-huh. Una vez dicho esto, que me parece importante, sí. Cuando nosotros estamos empezando a plantearnos qué PAC queremos, la PAC 2020, uh-huh. Tenemos que tener en cuenta el Brexit. El Brexit es un punto que hay que tener muy claro. ¿Por qué? Porque ese dinero que aportaba la Inglaterra, Reino Unido, sí. Va a dejar de estar. Ya. Por otro lado, Europa tiene necesidades muy acuciantes, como por ejemplo es el problema que tiene con la inmigración. Uh-huh. Con todos esos problemas planteados encima de la mesa, nosotros consideramos que el dinero que viene para la agricultura no puede variar demasiado. O sea, no puede ser la agricultura una moneda de cambio. Ya sufrimos bastante cuando en temas de comercialización pues se sacrifica la agricultura para tener opción a otros beneficios. Y me estoy refiriendo en concreto a Marruecos. En Marruecos la agricultura es moneda de cambio con la pesca. Ya. Bueno, pues nosotros ahí también estamos un poco, somos disconformes con estas políticas, porque si a nosotros se nos obliga a producir en unas condiciones saludables que reducen nuestra competitividad, se debería de obligar a aquellos países que vendan
que países externos a la Unión Europea, que vendan en la Unión Europea, que cumplan las mismas condiciones que tenemos que cumplir los agricultores europeos. En este caso se le dan condiciones favorables, estamos hablando de Marruecos, a cambio de los caladeros, de poder no explotar. es que se le den condiciones favorables, sino que Porque se le permite vender productos en Europa. Que a España no se le dejará producir. Que a España sí se le dejan producir, pero se le exigen unas condiciones en la producción que los hace menos competitivos. Nosotros aquí hay muchos productos que no podemos utilizar, que están prohibidos por la Unión Europea. Ellos no tienen ningún problema. Con el tema de los riegos, nosotros tenemos que regar con agua que sea que cumpla unas condiciones. Ellos no tienen ningún tipo de condiciones. Pongo el ejemplo de Marruecos, pero puedo poner también cualquier ejemplo de cualquier país sudamericano o incluso China con los ajos. Cuando nosotros también nos planteamos la PAC 2020, estamos planteándonos una PAC que sea para agricultores, una PAC que esté pensada en agricultores y que esté pensada, además, en las pequeñas explotaciones familiares, que son la mayoría de nuestra región. Por lo tanto, ¿qué debe de cumplir esa PAC? Bien, esa PAC lo que tiene que cumplir es que si se invierta en el relevo generacional, como ocurre con el programa de jóvenes agricultores, que se está invirtiendo, que esa es una de las, digamos, uno de los pilares de la PAC. El otro pilar es el pago básico, que ese pago se debe de seguir manteniendo. Y el otro pilar es el pago verde, que nosotros en el pago verde, tenemos cierto miedo a que las condiciones, sobre todo para leñosos, que los leñosos, por el hecho de ser leñosos, no tienen que cumplir ninguna condición para el pago verde porque son per se, que tengan que se les exija que cumplan algún tipo de condicionante. Bien, nosotros consideramos que el pago verde, tal como está, no debe de sufrir variaciones porque... ¿El pago verde qué es? El pago verde es un segundo pilar que te exige que cumplas unas condiciones, pero que en los leñosos por se las cumplen. Ya. Vale. En donde pues por ejemplo, el que haya rotación en los cultivos, por ejemplo en los cultivos de secano, que tengas que tener al menos 2 o 3 cultivos dependiendo del número de hectáreas que tengas. Esas condiciones en leñosos no se necesitan. Ya. Y buscáis que se sigan sin necesitar. Que se siga manteniendo como está, porque consideramos que cumple unas condiciones medioambientales ya muy importantes que hay que tener en cuenta, dado que los leñosos, por ejemplo, y pongo en concreto el ejemplo del olivo, es un gran colector de CO2, y la viña evita sobre todo la erosión del suelo y nadie puede discutir que en pleno verano con las temperaturas tan altas que hay en Castilla-La Mancha, sobre todo el viñedo en vaso, evita muchísimo la evaporación. Por lo tanto, no es discutible que esos cultivos no cumplan ya la condición de mantenimiento del medio ambiente. Con respecto a las demás ayudas que pueden venir a través de desarrollo rural, nosotros consideramos que son primordiales porque, bien, son ayudas que sabemos que todas están basadas en mejorar el medio ambiente, pero que los agricultores, que son los primeros interesados yo creo que no hay nadie más ecologista que un agricultor, porque un agricultor vive de esto y sabe que si no lo mantiene y no lo cuida, va a dejar de vivir. Entonces consideramos que se tiene que tener en cuenta eso. Luego hay otros aspectos también muy importantes, el etiquetado de productos, la comercialización, los canales cortos de comercialización, todo eso consideramos que se debe de fomentar a través de la política agraria, porque consideramos que la política agraria es una política para el productor y para el consumidor. No podemos olvidarnos de los consumidores cuando hablamos de política agraria.
Por lo que veo, posición unánime en todos estos aspectos. En todos estos aspectos yo entiendo que hay una posición unánime. Luego hay muchos aspectos que hay que ir negociando poco a poco y hay que ver los presupuestos en cuanto que se reducen y procurar que sigan viniendo por lo menos un porcentaje correspondiente, como ha venido hasta ahora, para los fondos y que la disminución no sea muy grande. Pero es imprescindible, dado que hay una reducción, es imprescindible siempre, pero ahora muchísimo más, dado que hay una reducción del presupuesto, que la PAC venga para los agricultores, es decir, para la agricultura profesional, para aquel que vive de la agricultura. Es a ese a donde le tienen que venir las ayudas. Y todo lo demás sobra. Y mientras que no nos posicionemos de esa manera concreta, se irán los fondos que tienen que venir al agricultor, se dispersarán como se estén dispersando hasta ahora. Porque lo que tenemos ahora de agricultor en activo es algo tan difuso que... así como está, habría que darle una vuelta. A la propia definición. A la propia definición. Y agricultor activo, agricultor que produce, es el agricultor que vive de la agricultura. Bueno, antes hemos estado hablando con Germán del tema de los nuevos cultivos, de los pistachos. De hecho, él sigue aquí con nosotros en los estudios. Lo queríamos comparar, también queríamos aprovechar tu visita para compararlo con el tema del almendro, que todavía es 5 veces superior a la producción en Castilla-La Mancha del almendro al del pistacho. El almendro, que es menos rentable por kilo, aunque sí es verdad que sale antes, igual es autóctono, igual tiene mejor adaptación al terreno, no sé qué nos podría decir. ¿Qué recomendarías tú? O más que recomendar, ¿cuáles son las diferencias que ves entre el pistacho y el almendro? Y luego, a partir de ahí, ¿qué recomendarías a alguien, por ejemplo, que llegase allí y que quisiera cultivar y que tuviera esa duda? Tanto el almendro como el pistacho, como los leñosos, ya se consideran cultivos prioritarios en Castilla-La Mancha. Es decir, que hay fondos de desarrollo rural que vienen para las lo comentaba Germán antes, que la Junta está empujando a que la gente... Las plantaciones de almendro, pistacho y olivar, así como de otros cultivos que son cultivos tradicionales, como es el azafrán. También se considera un cultivo prioritario. Por lo tanto, al ser cultivos prioritarios, dentro de los fondos de desarrollo rural, en los planes de mejora, se vienen contemplando ayudas para la plantación de almendro y pistacho. Nosotros consideramos que es una buena opción porque bueno, el secano cada vez está dando menor resultado. El olivo aquí, en esta zona de La Mancha, es un cultivo que es muy pequeño. Es un cultivo que se ha utilizado sobre todo para el gasto de la casa. Y poco más. Sí, como un complemento. Y es una buena alternativa. Pero no profesionalizado, como hablábamos antes. No profesionalizado, como por ejemplo está la viña en La Mancha. Yo no considero que sea un cultivo, digamos que el cultivo de pistacho vaya a reducir el cultivo de la viña. La viña está muy arraigada aquí en Castilla-La Mancha. Se está trabajando mucho con temas tan pendientes como es la comercialización. Nosotros aquí en Castilla-La Mancha producimos, los productos que tenemos son de una altísima calidad, pero hemos fallado en la comercialización. Entonces, no creo que llegue a ser un cultivo alternativo a la viña. Pero sí es un cultivo que, dado que los terrenos de secano, los rendimientos aquí son muy bajos, sí que puede sustituir a esos cultivos de secano que no tienen mucho futuro. ¿Por el espacio del olivo que del o de cuáles? Yo creo que iría orientado sobre todo a zonas en donde los rendimientos de herbáceos son muy bajos, y en aquellos sitios en donde se elija el cultivo de pistacho, de almendro o de olivo. Lo que pasa es que el olivo ha tenido un precio, se ha mantenido bajo durante bastante tiempo, pero nos estamos encontrando que nos está pasando con el aceite lo mismo que ha pasado con el almendro estos años de atrás, que el precio del aceite ha subido mucho y por ende tiene que subir el de la aceituna. Que se ha mantenido el de la aceituna. Sí, bueno, ha subido. Ha subido.
Al subir el precio del aceite, evidentemente sube el precio de la aceituna. No, pero digo el de compra a los agricultores, igual se Sí, mantiene bueno, de que sube el de aceite. vamos a ver, prácticamente todo el cultivo de olivar se está gestionando a través de cooperativas. Claro. Por lo tanto, la venta, lógicamente, tiene que repercutir en los agricultores. Ajá, si vale. sube el precio del aceite, lógicamente eso tiene que repercutir en los agricultores. Yo considero que es un cultivo que está bien. Con respecto hablo de los dos, del almendro y del pistacho. Sí. Para mí el pistacho, el problema entre comillas que tiene es lo que tarda en producir. Es un cultivo que no vas a encontrar una producción a los 4 años, sino que vamos a entrar, si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que a partir de los 6 años, 7 años, no empieza a producir. Claro. Entonces, claro, plantearse la economía de un agricultor hasta 7 años sin recibir nada, nos tenemos que ir a parcelas pequeñas. Ya. A parcelas pequeñas. No podemos centrar todo el cultivo en este tipo en pistacho. Con respecto al almendro, empieza a producir antes. Aquí se están plantando variedades que la floración es más tardía por el tema de las heladas. Sí. Sin embargo, la calidad de la almendra aquí en España es muy alta, pero no olvidemos que la lonja de la almendra está en Estados Unidos. Ya. Estados Unidos es un productor muy fuerte de almendra. Que es el que marca el precio. Y es el que marca el precio. Estos años hemos tenido un precio muy alto, sigue estando el precio muy alto, pero por el problema que han tenido los almendros de Estados Unidos. De California. Empiezan ahora a producir, veremos a ver lo que pasa. Yo estoy observando las lonjas con cierta frecuencia y sí estoy viendo que sobre todo que empiezan a bajar el precio, pero se sigue manteniendo un precio muy aceptable. ¿Qué cuánto puede llegar a ser los ingresos por hectárea de almendro? Pues aproximadamente, ya en pleno rendimiento, digamos, para poder compararlo con el pistacho. No. ¿O cuántos kilos por hectárea? No lo sé, pero te puedo decir en la lonja, por ejemplo, la Marcona, la última lonja que miré se estaba pagando creo, no llegaba a 7 euros, había bajado un poco. Meses anteriores había estado a 8 euros. La Marcona es una variedad, es la más cara y es una variedad que producen sobre todo en Andalucía. Ya. También es cierto que debido a los planes de mejora y a los incentivos por parte de la Junta, por parte de la Junta y por parte de otras comunidades. Se ha plantado una gran extensión de almendro. Sí, que en este caso no es tan exclusivo de Castilla-La Mancha como el pistacho. No es tan exclusivo de Castilla-La Mancha como el pistacho, porque, por ejemplo, en Extremadura y en Andalucía se han hecho enormes plantaciones de almendros. Ya. Tiene la ventaja, lógicamente, de que empieza a producir bastante antes. O también muere antes el árbol, ¿verdad? Sí, porque yo creo que en el pistacho nos podemos ir a 20 años, ¿verdad? Hay plantaciones en California de 40 años. De 40. Y no tienen ningún problema, obviamente. Sin embargo, el almendro sí tiene una duración menor. Ajá. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué es lo que suele recomendar a los agricultores? O bueno, más bien, pues depende de las características de cada uno, de las condiciones. Yo siempre, a mí me parece que la diversificación en los cultivos siempre es positiva. Siempre es positiva, porque no puedes centrar toda tu producción a las fluctuaciones de mercado con un solo producto. Claro, en este caso la almendra tiene ese peligro, claro. La almendra, el olivar, el pistacho de momento no, porque yo creo que las producciones son menores, entonces el precio del pistacho se mantiene bastante bien, incluso yo creo que sube un poquito, va remontando. ¿Había bajado estos últimos años? No, pero aunque se ha plantado algo más de pistacho y hay más producción, pero no ha repercutido en el precio, todo lo contrario, va remontando. ¿Por qué? Porque yo creo que se está haciendo ya una buena comercialización y entonces, lógicamente, en el momento en que tú abres los canales de comercialización, amplías, abres el abanico, lógicamente, al tener más inversores, lógicamente tiene que aumentar el precio, la ley de la competencia. Claro. Cada año aumenta el mercado del pistacho. O sea, que antes era prácticamente Estados Unidos y los países árabes. ¿Se lo tiene?
Antes eran los Estados Unidos y los países árabes. De pequeño recordaréis vosotros cuando los empezaban a comercializar los pistachos en un cucurucho, en una expendedora, poniendo una moneda de 5 pesetas. Sí. Y ahora es Europa entera la que viene. Los mercados emergentes de China y de la India pues no producen pistacho, pues no tienen la climatología. Claro. O sea que el mercado es cada vez más amplio. Aumenta más rápido La oferta que la demanda. La demanda que la oferta. O sea, aparte de que es grande ya, sigue creciendo, ¿no? Sí. Sí, a ver, lo que yo te decía, si hacemos una buena comercialización y ampliamos el espacio de compradores, es decir, nos abrimos a más países a la hora de comercializar, lógicamente hay más demanda. Ya. Y sí es cierto que China, además, es un importantísimo comprador de pistachos. Que ahí mismo el pistacho se está haciendo, ¿no? En Irán. Irán y Estados Unidos están Irán. emparejados en la primera posición, a mucha distancia de lo demás. Y ahora mismo, por ejemplo, en el mundo, capacidad para producir pistacho en grandes superficies, en Europa, España solo. Y luego en el resto del mundo, Australia tiene bastantes posibilidades, pero ya se centraría más en el mercado del Índico y Argentina. O sea, ya fuera de esos países ya no hay climatología para expandir el cultivo. Claro, es una cosa muy limitada. Y nosotros estamos en la casa del principal productor, que es Europa. Claro. El principal consumidor. Y luego, además, es un cultivo que no podemos olvidar que en La Mancha tenemos el hándicap del agua. Y es un cultivo que resiste muy bien los periodos de sequía, lo resiste bastante bien. Cosa importante también por la sostenibilidad es muy del agua importante. Y por no abusar del agua subterránea. Claro, ya no es por abusar, es que no olvidemos que estamos en un acuífero sobreexplotado, o sea, nos han declarado el acuífero sobreexplotado. Por lo tanto, los pozos que están legalizados tienen una dotación de agua, los pozos que no están legalizados, esos pozos hay que cerrarlos. Y con los planes de cuenca que estamos viendo, mucho nos tememos que nos vayan a reducir incluso los niveles de agua concedidos. Ya. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta también. Es un cultivo que no necesita tanta agua y aguanta muy bien los periodos de sequía. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Había una cosa que, ya cerrando con el pistacho, que al final ha habido un buen alegato a su favor. Te quería comentar otra cosa, que cuando fui a hablar contigo, para que vinieras aquí a hablar, me comentaste, a mí me sorprendió bastante, y no tiene que ver con este tema, aunque sí con la agricultura, desde luego, y es el tema del cementerio nuclear de Villar de Cañas. Y es que tú me comentaste que estabas segura de que no se iba a construir. Bueno, a ver. ¿O que tenías esa sensación? Yo soy optimista, por naturaleza. Seguramente es más un deseo que una certeza. Pero también es cierto que veo los esfuerzos del gobierno de Castilla-La Mancha para evitar que se abra la ATC. Desde luego sería muy mala noticia para la sociedad castellano-manchega y para los agricultores que la ATC se abriese. No podemos olvidar que puede haber fugas. Las fugas van al agua. El agua no son piscinas, estanco. Las bolsas de agua se comunican. Entonces no nos vamos a reducir solo a la zona concreta en donde está la ATC la contaminación que puede producir. Es una cosa muy seria. Hace poco hemos visto en Estados Unidos que se le ha dado muy poca difusión, que hubo una fuga en un cementerio tipo el que se pretende para Villar de Cañas. No olvidemos que tenemos, además, elementos naturales importantísimos. Tenemos las lagunas de Ruidera. Los terremotos también en esa zona, ¿no? El tema de terremotos también es un peligro, pero es que además tenemos entornos muy privilegiados que tenemos la obligación de conservar. Y ahí sí que debemos de poner todos nuestro empeño, porque tenemos las lagunas de Ruidera, tenemos los humedales de La Mancha. Creo que sería una lástima que tuviésemos toda esa maravilla contaminada por una mala gestión de una ATC. Yo recuerdo, a veces oigo hablar de los puestos de trabajo que va a crear la ATC. Yo recuerdo hace muchísimos años, en un entorno pesquero en Galicia, un entorno muy rico, se promovió por parte del gobierno central el hacer una papelera. Una papelera creaba residuos muy contaminantes
la gente la apoyó porque aquello iba a crear muchísimos puestos de trabajo. Lo que se cargó fueron todos los puestos de trabajo que generaba la pesca, que generaba el turismo, y se tuvo que ir mucha gente del pueblo. El mal olor, la contaminación de las aguas, no vale la pena. No vale la pena. No vale la excusa de que va a crear en una zona determinada puestos de trabajo, porque a la vuelta de muy poquitos años lo que crea es pobreza. Y crea pobreza no en ese pueblo, sino en una región. Toda una comarca. Hay que recordar que Villar de Cañas, municipio chiquitito de Cuenca, 300 habitantes, o entre 350, está como a 65, 70 kilómetros de aquí de la Puebla de Almoradiel. Efectivamente, efectivamente, está muy cerca. Y bueno, yo digo que más que una certeza es un deseo, porque la certeza yo creo que no la tenemos mientras que eso no se termine todo el procedimiento, pero sí que veo los esfuerzos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para evitar a toda costa que se construya la ATC. Aunque bueno, esto depende, es decisión al menos del gobierno central. Es decisión del gobierno central, pero también es cierto que tiene que haber un informe medioambiental que lo permita, y el informe medioambiental va a depender de Castilla-La Mancha. Ya. Pues con esto terminamos. Vamos a ver cómo avanza el tema del ATC, también el cultivo del pistacho general, el tema que nos trae aquí. Recordamos que el próximo, respecto a ese tema, el tema del cementerio nuclear, hay manifestación en Madrid, en este caso en el gobierno, que digo, es el que toma esta decisión, o sea que a quién hay que manifestarse o contra quién es el gobierno central. El próximo 10 de junio va a haber una manifestación allí, esperemos que con éxito, que no ocurra como con el Río Tajo y que no se nos vengan abajo las organizaciones que lo convocan por la falta de asistencia. Muchísimas gracias, María Sánchez Seoane, por haber estado aquí con nosotros, la secretaria de Desarrollo Rural y Agua de UPA Castilla-La Mancha, pero trabajando en la Puebla de Almoradiel. Sí, estamos trabajando en la Puebla de Almoradiel porque nosotros consideramos que dentro de nuestra estructura todos tenemos que tener una oficina que nos permita estar en contacto con los agricultores, porque si no, ¿de qué manera vamos a defender sus intereses en la administración a nivel nacional y a nivel europeo si no estamos conviviendo con ellos y no estamos sufriendo los problemas que ellos sufren? Claro. Y también muchísimas gracias a Germán Monzón, nos pedimos otra vez, continúa aquí con nosotros y nos ha aportado ahí al final ese último detalle sobre el tema de los pistachos. También buenísima su experiencia como agricultor en este campo y el llamado Oro Verde, que a ver si se sigue expandiendo y bueno, pues más gente se anima y ayuda a fijar población, que creo que al final es lo importante, y a que haya pues empleo, riqueza en general en la zona. Muchísimas gracias a los dos, y en Municipalidad seguimos la próxima semana, el próximo lunes, en el que hablaremos con la plataforma en favor de Pedro Sánchez en la provincia de Toledo, a ver qué nos pueden contar de esta nueva composición del Partido Socialista. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo lunes.